Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más. Hoy, un martes más, Aprendo Fotografía Online. Un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, noticias, técnicas de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía. En este caso, de fotografía con filtros. En fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa número 49 del lunes. No es lunes, hoy es martes, 7 de mayo del 2019. Programa que está dedicado en especial a todos mis alumnos del curso de fotografía nocturna en la ciudad de Punta Arenas. El curso de fotografía nocturna más austral que se ha realizado, yo creo. En la ciudad más austral que se ha realizado. Y es una de las ciudades más australes del mundo, Punta Arenas. Así es que no deja de ser. Lo bueno fue que nos acompañó todo. Realmente se nos abrieron los cielos, siendo que allá el tiempo es muy cambiante, pero se nos dio todo para que sea un curso excelente. Bueno, además de eso, saludar a todos los alumnos, mandarle un fuerte abrazo, que sigan haciendo fotografía nocturna cada vez que puedan, cuando los acompañe el tiempo, ¿cierto? El tiempo meteorológico, la meteorología, y además, darle un especial saludo y agradecimiento a mi amiga Giovanna, a mi amigo José, a mi amigo Samuel, a Miguel también, a mi amigo Miguel, ya que sin ellos no hubiese sido lo que fue, y también a todos los alumnos, pero ellos me colaboraron al 100%, teniendo todo impecable, con el break a Claudia, con un break espectacular que nos mantuvo caliente durante todas esas frías, pero frías noches, realmente frías. Yo creo que la sensación térmica debe haber sido unos menos 10 grados cuando estábamos fotografiando, pero todos participaron, así que es espectacular. Fue realmente espectacular el curso. Ahora, ¿por qué estoy recién grabando y la semana pasada no grabé podcast? Les cuento que estuve en Santiago. Estuve viendo el tema mío de salud, de mi ojo. Los que me conocen saben que a mí me hicieron un trasplante de córnea y tenía unos controles y una adaptación del lente de contacto. Así es que estuve estuve súper ocupado con controles, viajando y así, etcétera, con temas médicos. Por eso no hice podcast la semana pasada, después me fui a Punta Arenas, también estuve súper ocupado, pero ya estamos de vuelta, que es lo importante. Así es que ahora es lo que está. Bueno, pero después de esas palabras, hoy tenemos un programa muy interesante. Como te contaba, como me ha tocado viajar mucho, hablando con mi amiga Doris de Punta Arenas, que tiene un libro pero espectacular sobre las estancias en Punta Arenas, es un libro realmente fascinante, así es que si lo quieren adquirir me contactan y yo les voy a mostrar para que puedan adquirir su libro. Es realmente bellísimo la fotografía que realizó Doris en Punta Arenas. Y conversando con ella quiero darles algunos tips de cómo hacer fotografías de larga exposición con filtros de densidad neutra. Recuerda que también hay una serie completa acerca de los usos de filtro en el podcast, en los capítulos 8 al 11. Así que ahí los puedes buscar y buscar toda la serie completa, pero ahora son algunos tips que les quiero indicar porque recuerdo que en ese no les nombré estos tips. Por eso lo quiero hacer. Así es que este capítulo va a tratar de eso, pero ustedes saben, pero antes, como siempre, miguelnunesfotografia.com/escuela. Ingresa a nuestra escuela que será el Netflix o el Spotify o como quieras llamarlo de los cursos de fotografía. A solo $4 mensuales está en este momento. Por ahora, a medida que vayan incluyéndose cursos, irá aumentando en $1. Al ingresar también tendrás acceso a todos los cursos, ¿cierto? Y para siempre. Sí, para siempre, no escuchaste mal, para siempre tendrás acceso a los cursos al valor que lo vayas adquiriendo, que ahora está a $4. Hace 2 semanas, 3 semanas estaba a 3, así es que no te pierdas esta promoción, porque esto recién está comenzando. Además, también vas a tener acceso a la intranet. Yo voy subiendo varios archivos ahí, por ejemplo, el archivo de cómo calcular la exposición en el eclipse, el replay de los webinars que ya hemos realizado 2, cómo fotografiar la Vía Láctea y consejos para fotografiar el eclipse solar que se viene ahora el 2 de julio. Y, como te decía, con todo eso tienes acceso al suscribirte en el podcast. Además, si quieres anunciarte, escríbeme al correo contacto@miguelnunesfotografia.com. Como siempre, te dejaré los enlaces en la descripción del programa. Y se me queda algo en el tintero. Recuerda que si quieres fotografiar el eclipse solar, hay que usar filtros de eclipse. Y esos filtros los puedes encontrar en la tienda Cuarto Digital,
que está disponible ahí. Te puedo también dejar el enlace directo, te lo voy a dejar, para que compres tus filtros para proteger tu cámara. Y en telescopioschile.cl puedes encontrar también los lentes para que te pongas en tus ojos y no te dañes tu retina. Así es que eso es. Pero vamos con el tema de hoy, lo que nos trae aquí, lo que nos convoca con nuestros fieles oyentes, que son los consejos o algunos consejos simples, se puede decir que también son para principiantes, para una fotografía de larga exposición en el uso de filtros. Aprender sobre los filtros es súper interesante. ¿Por qué? Porque tu fotografía, sobre todo de paisaje, realmente cambia. Cambia tu forma de ver la fotografía, puedes hacer efectos sedas, nubes a la fuga y así un montón de cosas que realmente sin filtro no los puedes lograr o tienes que esperar a que se haga muy tarde. Entonces el primer consejo que te quiero dar, que quizás los más avanzados van a decir, pero es obvio, pero yo sé que la gente cuando parte coloca el filtro y trata de enfocar. Entonces, cuando utilizas filtros de densidad neutra, lo que tienes que hacer es preenfocar, se puede decir, o enfocar antes de colocar el filtro y después pasar tu lente a manual. Porque recuerda que un filtro, por ejemplo, si colocas un filtro ND de densidad neutra de 10 pasos, realmente es un vidrio negro. O sea, es muy poco lo que se ve y tu enfoque automático no va a funcionar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Obviamente montamos nuestra cámara en el trípode, encuentras la composición que tú quieres de la fotografía, ¿cierto? Para no ocupar distancia hiperfocal, ahora si tú conoces la distancia hiperfocal es perfecta para esto, si no también está en el capítulo 15 del podcast, que es lo que es la distancia hiperfocal, si no enfoca aproximadamente a 1/3 en la imagen, ¿cierto? O el aspecto deseado, si quieres que se desenfoque el fondo, enfoca más cerca. Y cambia a enfoque manual, ¿cierto? Hay algunas cámaras que lo traen en el lente, que es un botoncito que dice MF y AF. Lo pasas después de enfocar a MF. En otras cámaras, como por ejemplo la Nikon 3500, 3400 creo, y la 5300, tienes que cambiar el modo de enfoque en la pantalla, ¿ya? En los modos de autoenfoque. Ahí te va a salir AFS, AFC, ¿cierto? Y también hay uno que dice MF. Y lo puedes también buscar en el manual de tu cámara, ¿cierto? ¿Cómo cambiar eso? Y después de eso recién colocas el filtro de densidad neutra frente a la lente, ¿cierto? Delante de la lente, hace los cálculos de la exposición, que para eso también sirve Photopills, ¿cierto? En la pestaña exposición, y que eso también va a estar dentro del curso de Photopills, y calcula la nueva velocidad, que es a través de la ley de reciprocidad, y haz la foto. Así de simple. Pero lo importante, que lo que hablábamos acá, era que tenías que enfocar antes de colocar el filtro. ¿Por qué? Porque más encima estás colocando un vidrio delante del lente y hay muchas veces que el enfoque no funciona bien, ¿ya? Porque trata de enfocar el vidrio. Si tiene, por ejemplo, alguna raya o cualquier cosa, algún contraste, trata de enfocar el vidrio. Así es que enfoca antes, pasas el enfoque manual para que la cámara no trate de enfocar nuevamente y después colocas el filtro. ¿Te das cuenta? Ese es un muy buen tips. Después lo segundo, que es una de las cosas que cuando sobre todo estás haciendo larga exposición diurna, LED que se llama, o estás haciendo largas exposiciones también en la noche y puedes tener una linterna atrás, es evitar los ingresos de luz no deseados o unas fugas de luz que ingresan también. Y es cubriendo el visor de tu cámara. Si es cierto, cuando tú estás tomando fotografía con una DSLR o con cualquier tipo de cámara, se supone que se tapa y queda como un cuarto oscuro. Pero existe la posibilidad de que ingrese algo de luz, ¿cierto? Que contamine tu fotografía. Entonces, para eso tú lo cubres. Cada vez que quieras hacer una larga exposición, cubre el visor de tu cámara con cualquier cosa, ¿cierto? Hay cubiertas que trae normalmente las correas para colocar, si no, también puedes colocar cualquier cosa que tape tu visor, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no entre una luz que contamine tu fotografía. Entonces, ese es otro punto. Enfoca antes de colocar el filtro y cada vez que vayas a hacer fotografía de larga exposición, tapa el visor de tu cámara, ¿ya? Sobre todo si es de día. Y si tienes el sol, por ejemplo, en la espalda, ahí sí que hay que taparlo sí o sí. Con cualquier cosa, como te decía, por ejemplo, yo le he puesto el gorro, ¿cierto? Un gorro como de lana que tengo, un cuello, cualquier cosa, un trapo, un cartón, lo que sea, que tape el visor. Ya te das cuenta que uno puede hacer un montón de cosas, ¿cierto? Ahora, también hay muchas veces que estas luces no siempre ocurren.
Como te decía, si tiene una luz directamente atrás, va a ocurrir si estás usando una velocidad de obturación de 1 minuto o más normalmente. Recuerda que para eso tienes que usar un obturador remoto o un intervalómetro, ¿cierto? Y el tercer consejo es que si quieres lograr fotografías realmente nítidas, ¿cuál es el secreto? Un disparador remoto o intervalómetro y modo bulb. ¿Ya? Modo bulb. ¿Por qué? Porque ahí realmente es cuando como las velocidades de obturación o los tiempos, miren, estoy hablando de velocidades de obturación y nada que ver. El otro día tenía una discusión realmente seria de la velocidad de obturación. ¿Por qué se le dice velocidad si no es velocidad? Es tiempo. Y ahora lo estoy repitiendo realmente. Es porque está muy arraigado el concepto. Pero el tiempo de obturación lento es obtener imágenes nítidas. Obviamente hay muchos factores que pueden hacer que las imágenes se salgan del enfoque. Por ejemplo, uno de los más comunes es el movimiento de la cámara, así que tu cámara también tiene que estar puesta sobre un trípode muy estable. No estamos hablando de caro, sino muy estable. El tiempo de obturación, ¿cierto?, máxima de la mayoría de las cámaras es de 30 segundos. Y para utilizar un tiempo de exposición o obturación más largo que esto, necesitas usar la función llamada bulb, que cuando está en manual la cámara, ¿cierto?, en modo manual, aparece el bulb. ¿Ya? En el modo bulb, la imagen se va a captar durante el tiempo que tú tengas abierto el obturador. Y eso lo puedes hacer con un disparador remoto o, como te comentaba, con un intervalómetro. También se puede probar que si tú dejas presionado el disparador y después lo sueltas, recién corta la imagen. Pero si tú haces eso en la cámara, lo que nos va a llevar va a ser una imagen trepidada, que va a ser borrosa la imagen, ¿cierto? Porque vas a mover la cámara. Entonces, un disparador remoto es absolutamente esencial para hacer fotografías de larga exposición. Así es que hay pantallas, por ejemplo, que te muestran el tiempo si no lo tienes que calcular. Tú, haciendo ley de reciprocidad. Si no conoces qué es lo que es la ley de reciprocidad, escríbemelo y vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que se trata, ¿cierto? Así es que con esos consejos te puedo decir que estamos iniciando, o para principiantes, ¿cierto?, fotografía de larga exposición. Recuerda que están los capítulos del 8 al 11 donde hablamos del uso de filtros, ¿cierto? Entonces siempre enfoca sin filtro, ¿correcto? Evita las luces que contaminen tu fotografía, ¿sí? Luces parásitas. Entonces tapa el visor de tu fotografía y cómprate un obturador, o sea, un disparador remoto y ocupa el modo bulb. Realmente te vas a dar cuenta que tus fotografías con filtros van a cambiar. En conclusión, la fotografía de larga exposición realmente es súper harta diversión. Es un montón de diversión. ¿Por qué? Porque va funcionando tu creatividad de cómo se va moviendo todo, empiezas a darte cuenta del movimiento de las cosas, ¿cierto? De los fundamentos también, porque ocupas mucho la ley de reciprocidad, acerca del ISO, la apertura y el tiempo de exposición, cómo trabajan juntos, ¿cierto? ¿Qué parámetros tengo que mover? Y ya que estamos trabajando con tiempos de exposición que normalmente son hasta varios minutos, obviamente hay muchos factores que pueden resultar en fallas, pero también los resultados son fascinantes. ¿Te das cuenta? Recuerda suscribirte a la escuela porque va a haber un curso especial para uso de filtros como de paisajes, ¿cierto? Y ahí vas a aprender y aprovecha el valor de ahora porque después cuando ya estén esos dos va a subir el precio, así que suscríbete ahora al curso. ¿Te das cuenta? Cualquier consulta que tengas, escríbeme a contacto@miguelnunesfotografia.com. Y con esto, mis consejos o estos tips sobre cómo fotografiar en larga exposición. Pero estoy seguro de que hay más consejos, que entre todos podemos enriquecer este capítulo del podcast, que lo puedes ir compartiendo también, ¿cierto? Si te gustó este podcast, también, como te decía recién, obviamente no dudes en compartirlo. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Como siempre, 1000 gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Recuerda que estamos en Spreaker, en iVoox, en Spotify y Google Podcast. También estamos en iHeartRadio. Y como siempre me puedes buscar como Aprendo Fotografía Online. Suscríbete en la escuela ahora. Y decirte como siempre, y como les dije también a mis alumnos en Punta Arenas, sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharme
que tengas buenas luces. No dejen nunca de hacer fotografías, porque como publiqué hoy en Instagram, no necesito terapia. Solamente necesito salir a hacer fotos. Y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Adiós!